Tenemos novedades, entre otras tantas, de cara al IVA a partir de enero de 2025, y es que la agencia tributaria ya se encuentra estudiando cómo aplicar y desarrollar el nuevo régimen franquiciado del IVA para autónomos y profesionales que no facturen más de 85.000 euros si la operativa es nacional o hasta 100.000 euros si hubiesen operaciones intracomunitarias. Es una directiva europea y ha de estar implantada a partir de enero de 2025. Este nuevo régimen, que ahora desarrollaremos un poco en qué va a consistir, debemos tener muy en cuenta que coincidirá con la implantación ya de lleno de la obligación de facturación electrónica para autónomos, profesionales y empresas. Como si eso fuera poco, recordad que este 2023 ya entró en vigor el régimen de cotización a la Seguridad Social por ingresos reales. Tendremos también, durante este 2023 y 2024, de plazo para solicitar la subvención del kit digital. Todo esto representa una especie de popurrí bastante curioso, pero que tiene mucho sentido cuando lo analizas en contexto. Luego ya cada quien podrá deducir si es mejor o peor para sus intereses propios. Pero, de entrada, lo que no podemos negar es que representa una serie de cambios de bastante calado y los pros y contras vendrán determinados en gran medida por las decisiones o estrategias que decidamos llevar a cabo. ¿En qué consiste principalmente este nuevo régimen franquiciado del IVA? Pues simple y llanamente en eliminar la obligación de liquidar el impuesto al valor añadido, es decir, el IVA, por parte de autónomos y profesionales que en el periodo de un año, es decir, de un ejercicio fiscal concreto, como podrá ser, por ejemplo, el 2025, cuando presumiblemente entre en vigor, no hayan facturado, y ojo a esto, facturado que no beneficio neto, hasta 85.000 euros en operaciones nacionales o 100.000 euros si hubiesen operaciones intracomunitarias. Es decir, toda una directiva de la Unión Europea solo para decirnos eso, que obviamente tiene todo su contexto y su desarrollo, pero en esencia es eliminar la obligación de presentar autoliquidaciones de IVA. Y se resumirá en una declaración anual que puede ser una especie de modelo 390 como el actual y con sus particularidades, donde declararemos el volumen anual de nuestras operaciones. Antes he dicho que toda esta normativa se ha de entender en contexto con el resto de nuevas normativas a aplicar, y es que con la obligación de la facturación electrónica, los modelos informativos o anuales dejan de tener bastante sentido, ya que la administración tributaria ya dispondrá de toda esa información y bastante más, por lo que a priori no necesitará que presentemos modelos informativos, pero habrá que ver cómo evoluciona la normativa y qué obligaciones quedarán por cumplir. ¿Es bueno o es malo no tener que presentar las autoliquidaciones de IVA? Pues, para llegar a esa conclusión, primero tendremos que tener muy claro que no desaparece el IVA, es decir, no pasa a ser exento o no sujeto, sino que simplemente se elimina la obligación de presentar la autoliquidación. Así que, a priori, todo parece indicar que tendremos que seguir operando con IVA como normalmente estamos acostumbrados. Compraremos con IVA y venderemos con IVA. Pero el hecho de llevar tus cuentas al día y conocer en qué márgenes de facturación te estás moviendo nos puede permitir implantar estrategias en un sentido u otro. Por ejemplo, si mi facturación anual es de unos 100.000 euros, IVA incluido, y estos importes apenas varían año a año, y eso lo sé porque tengo mi contabilidad bien estudiada, pero resulta que me está costando horrores cerrar presupuestos o servicios, por lo que sea, pues tendré margen de aplicar un descuento del 20% en una situación como esta, ya que mi facturación será de 80.000 euros y no tendré que preocuparme de liquidar el IVA. ¿Qué pasaría si mantengo la facturación en 100.000 euros? Pues que el 21% de esos 100.000 euros tendría que liquidarlo a través del IVA. Pensad que todo esto es un ejemplo, imaginaros que no hay gastos para no distorsionar demasiado la casuística, si no, no acabaríamos nunca principalmente. Pero la idea es esta. Entonces, si tengo que liquidar el IVA de esos 100.000 euros, que son unos 17.000 euros y pico, los tendré que liquidar en el IVA y me quedará un neto bastante similar. Esto es muy importante de entender, ya que los
los profesionales que sean muy técnicos en estos temas te dirán que el IVA es neutro y que no es un importe que deba ser tuyo, sino que tú lo cobras y lo guardas para el Estado. Pero seamos francos, entre nosotros, cuando vendemos nuestros productos y le decimos al cliente 1.210 euros, nos pone una cara y otra bastante diferente si les decimos que solo es 1.000 euros. Y obviamente el cliente siempre te va a exigir responsabilidad por el total abonado. No le va a importar que de esa operación 210 euros sean del Estado y que simplemente estés haciendo de recaudador. Además, esta cantidad, que da para bastantes cosas, no va a acabar en una cuenta opaca en Suiza, por ejemplo, y el Estado tarde o temprano lo acabará ingresando. De hecho, al ser el IVA un impuesto neutro que acaba repercutiendo siempre en el consumidor final, la administración tributaria no pierde ni un solo euro con la aplicación de esta normativa, ya que en ningún punto de toda la operativa se dejará de devengar ese IVA y se acabará ingresando en las arcas públicas. Tampoco se nos puede escapar que todo tiene su contrapartida, y es que si no declaro IVA devengado, es decir, el IVA de mis ventas, tampoco puedo deducirme el IVA de mis compras, que pasan a ser un mayor gasto. Es decir, si he comprado lo que sea por 121 euros y de ahí desglosaba 21 euros de gasto de IVA y 100 de gastos al IRPF, ahora serán 121 euros de gasto al IRPF. Hasta aquí parece que vamos bastante bien. No parece que haya letra pequeña. Pero, ¿qué sucede cuando nos ponemos en comparación el IVA con el IRPF? Pues veamos, si ya no declaramos IVA, todo lo facturado pasa a ser ingresos netos y tendremos que declararlo todo en el IRPF. Pues bien, tenemos que recordar y tener muy presente que el IRPF es un impuesto que va subiendo escalonadamente por tramos y puede llegar a superar el 50% según en qué comunidad autónoma estemos. De hecho, el tipo máximo más bajo del IRPF es del 45%. También es cierto que el cálculo del IRPF es bastante más complejo que el IVA, que de alguna manera es bastante más exacto, porque no existe un efecto escalón. Pero también es verdad que el IRPF no es tan hermético, por decirlo de alguna manera, como sí puede llegar a serlo el IVA, y el tener un periodo de un año entero prácticamente nos deja cierto margen a aplicar estrategias fiscales. Hablemos un poco de esto. Para poder aplicar estrategias en el IRPF debemos tener muy claros cuáles son los gastos deducibles. Y me refiero ya fuera de la actividad, como pueden ser los planes de pensiones, los seguros de salud. Y la verdad es que cada vez menos cosas, ya que las han ido quitando. Pero bueno, he dicho que hay margen para aplicar estrategia y aquí van las dos principales que a día de hoy parecen ser las más factibles o al menos las que en el despacho iremos explorando con nuestros clientes a ver cuál se amolda más a sus intereses. La primera estrategia, que incluso os vendrá a la cabeza casi de manera natural, es la de poder ajustar los precios, ya que nos permitirá ser más competitivos sin perder ingresos netos, al menos en comparación a lo que estemos facturando hoy en día. Para llevar a cabo esta estrategia tendremos que conocer muy bien nuestra contabilidad. La segunda estrategia va ligada a la cotización de cara a nuestra jubilación. Y es que ahora que tenemos hasta 13 tramos para cotizar, aunque también es cierto que voluntariamente solo podremos subir de tramo, pero no bajar si nuestros ingresos están por encima de estos tramos, es decir, para acabar pagando, por ejemplo, 2.000 euros más de IRPF, preferiré cotizar con cuotas anuales unos 1.500 euros más, y esos otros 500 euros, al haber bajado de escalón de ingresos en IRPF, pues ya no los tengo que pagar en ningún lado, y da la sensación de que estos 1.500 euros estarán mejor aprovechados de cara a nuestra futura pensión. Esta segunda estrategia es bastante más compleja porque implica dominar el IRPF y las cotizaciones sociales, por lo que aquí siempre será buena idea que consultéis con vuestro asesor.
También, que no se me olvide, otra de la letra pequeña al no declarar el IVA y que todo sea ingreso, es que ese ingreso también computará como tal de cara a calcular el tramo de cotización a la seguridad social, por la que debemos cotizar. Recordad que al principio del video os dije que estas normas que han salido o irán saliendo han de analizarse siempre en conjunto con el resto de normativa. Y desde el pasado enero del 2023 ya estamos cotizando la seguridad social por ingresos reales. Finalmente, con la entrada de la obligatoriedad de la facturación electrónica, todas estas normativas no es que serán más fáciles de aplicar, porque quien ha llevado siempre su contabilidad al día ya lo hacía, pero sí que será más sencillo de controlar por parte de la Administración Tributaria. Y cumpliendo con la facturación electrónica, nosotros mismos podremos tener una imagen más instantánea de nuestra contabilidad para aplicar las estrategias que consideremos y cumplir con todos estos nuevos cambios normativos. Por ello, recordaba la importancia también de que la subvención del kit digital podrá solicitarse durante el 2023 y 2024, ya que cada vez resultará más primordial estar adaptado a la llegada de la facturación electrónica. Por último, nos queda ya un poco las incógnitas y es, entre otras, ¿qué va a pasar con el régimen de estimación objetiva o módulos? ¿Qué es lo que os sonará más? Pues todo parece indicar que tiene los días contados, ya que con todas estas normativas en plena aplicación, la tributación por módulos pasa a ser una especie de anomalía, ya que queda totalmente desencajado de todo el contexto. Habrá que ver si se aplica algún periodo de transición o algún régimen especial, pero la verdad es que cada vez que la Administración ha ido sacando alguna de estas nuevas normativas, ha ido dejando caer la posibilidad de eliminar los módulos. Otra duda será saber exactamente ¿qué pasará en cuanto se supere el límite establecido de facturación? Y aquí la Directiva Europea propone que si se sobrepasa en un máximo del 10% durante ese ejercicio fiscal, podrá seguir aplicando el régimen de franquiciado de IVA, pero al siguiente ejercicio deberá aplicar el IVA de manera normal. Dice también que si se sobrepasa en más de un 10%, el régimen de franquiciado de IVA deja de aplicarse en ese mismo instante. En cualquier caso, y a pesar de estas recomendaciones, da margen al Estado miembro en cuestión que si se sobrepasa del límite establecido, pueda establecer normativamente que se deje de aplicar el régimen de franquiciado del IVA en ese mismo momento. La única duda en este sentido es saber si cuando sobrepaso el límite de facturación pierdo el régimen de franquiciado del IVA por todo lo que he facturado ese ejercicio o solamente a partir de que supero los límites. Lo iremos sabiendo a medida de que se vaya desarrollando la normativa. En cualquier caso, este nuevo régimen franquiciado del IVA ha de ser opcional para quien quiera acogerse. En fin, tendremos que esperar al desarrollo de la normativa para poder comentar con más detalle. Dicho esto, repasar el video cuantas veces consideréis y si tenéis cualquier duda, que ahora mismo serán muchísimas, me las podéis dejar en los comentarios y lo vamos evaluando. Contadme también qué sensación os da a vosotros el hecho de no tener que declarar autoliquidaciones de IVA, ya que a pesar de que es una norma que con su aplicación no generará pérdida de ingresos a la administración y hasta es posible que aumente la misma, la sensación que percibo por parte de autónomos y profesionales es que les parece una norma que puede llegar a ser atractiva.